Dios les bendiga muy grandemente y en este día le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de poderme parar por este medio para poder compartir un mensaje más con todas aquellas personas que lo van a estar mirando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que voy a estar hablando en Mateo 16, donde el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos quién decían los hombres que era Él, y quiero compartir qué fue la revelación que se le reveló al apóstol Pedro. ¿Quién se le reveló al apóstol Pedro? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 16:13, que nos dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y fíjese bien que aquí el Señor Jesucristo les está preguntando a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es lo que el Señor Jesucristo les está haciendo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto es lo que los discípulos le están contestando al Señor Jesucristo, que dicen los hombres que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que ellos escucharon, lo que los discípulos escuchaban de las personas que rodeaban a nuestro Señor Jesucristo, qué era lo que ellos creían que era nuestro Señor Jesucristo. Y ellos decían claramente, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esto era lo que la gente que le rodeaba a nuestro Señor Jesucristo pensaba de nuestro Señor Jesucristo, o se imaginaban por las señales que miraban que nuestro Señor Jesucristo hacía delante de los hombres. Pero nosotros miramos que el Señor Jesucristo les dice en el versículo 15, San Mateo 16:15, les dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor Jesucristo ya se les dirige a sus discípulos y les pregunta directamente a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Eran aquellos que el Señor había escogido para estar con Él y que caminaban con Él siempre. Dormían con Él, caminaban con Él, miraban todos los prodigios, las señales y las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hacía. Miraban cómo le abría los ojos a los ciegos, cómo abría los ojos de los oídos de los sordos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo sanaba a los cojos, y ellos miraban todos los prodigios y señales y maravillas que el Señor Jesucristo hacía. También nos dice la palabra de Dios en Mateo 13 que el Señor Jesucristo a ellos les revelaba las cosas que a las demás personas que le rodeaban no se las revelaba. Pues esto quiere decir que cosas que las demás personas que pensaban que el Señor Jesucristo era Juan el Bautista, Elías o Jeremías o alguno de los profetas, esas personas no tenían esa relación tan cercana con nuestro Señor Jesucristo como lo tenían los discípulos, a quienes ahora el Señor les está preguntando: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces miramos aquí que cuando Él les pregunta, dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros miramos que Pedro, que era uno de los 3 apóstoles que caminaban más cerca del Señor Jesucristo, que los que caminaban con Él más cerca y siempre estaban más cerca de nuestro Señor Jesucristo, que miramos que estuvieron en la transfiguración, que miramos que estuvieron en el monte de Getsemaní, y miramos cuando el Señor Jesucristo resucita a la hija de Jairo. Nosotros miramos que la palabra de Dios nos enseña que Pedro, Juan y Jacobo eran los discípulos que siempre el Señor escogía para estar más cerca con Él y para enseñarles cosas que a los otros 9 discípulos el Señor no les enseñaba. Estos eran los hombres que estaban más cerca de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que miramos que el apóstol Pedro era uno de los hombres que más revelación tuvo, porque el apóstol Pedro le dice, tú eres, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese bien cómo al apóstol Pedro se le reveló que el Señor Jesucristo no era un simple hombre, sino que el Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros miramos lo que el Señor Dios Todopoderoso le había revelado a Pedro, pero ahora nosotros miramos lo que el Señor Jesucristo le revela al apóstol Pedro, y le dice, entonces respondiendo Jesús
Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, fíjese que a todas las personas que le rodeaban a nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban teniendo una revelación de la carne y de la sangre. Aquellos que tenían una revelación, que era Juan el Bautista, o que nos dice aquí Juan el Bautista, dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea que a estos que se les había revelado que ellos decían que era alguno de los profetas, no se los había revelado por revelación divina, sino que ellos solamente tenían suposiciones. Pero al apóstol Pedro, que el apóstol Pedro está diciendo, dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros miramos lo que el Señor Jesucristo le revela al apóstol Pedro. Y el Señor Jesucristo le dice, respondiendo, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien que la revelación que recibió el apóstol Pedro no fue una revelación que él recibió de los hombres. Esta fue una revelación que Pedro recibió del mismo Dios eterno. Dice que bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un hombre que se le reveló cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la carne, porque fíjese bien que el Señor Jesucristo les está preguntando a los discípulos. Dice, ¿quién dicen los hombres que es? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjese bien, no les está diciendo en su divinidad. Aquí el Señor les está haciendo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, porque el Hijo del Hombre es la manifestación de Dios en carne. Y entonces el Señor Jesucristo les estaba preguntando a ellos, ¿quién es el Hijo del Hombre? No les está diciendo quién dicen que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, o el Hijo de Dios como muchos dicen que es la segunda persona de una Trinidad. No, Él les está diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Dios mismo le revela a Simón Pedro que nuestro Señor Jesucristo en su manifestación como hombre, no está diciendo en su manifestación como Dios, porque aquí Él está diciendo claramente, Pedro le dice con toda claridad. Dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese bien, el ungido de Dios era nuestro Señor Jesucristo, y Él les estaba preguntando como hombre. Eso es lo que es la palabra de Dios nos está diciendo. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí no quiere decir que el Señor Jesucristo se está haciendo una segunda persona de una Trinidad, sino que el Señor Jesucristo, cuando nosotros miramos el texto, está hablando de su humanidad, porque está diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No está hablando de divinidad, está hablando de su humanidad. Entonces nosotros miramos que dice que Dios mismo reveló que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad es el Hijo de Dios. Esa manifestación humana es lo que se llama Hijo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Ahorita que le voy a presentar otro texto que tengo para presentárselo, vamos a mirar por qué estoy diciendo esto. Dice, entonces el Señor Jesucristo le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí está hablando sobre esta revelación que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que va a ser fundada en esa revelación, contra la iglesia que va a ser fundada en el fundamento verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en este texto nosotros miramos que al apóstol Pedro se le reveló que el Señor Jesucristo, como hombre, es el Hijo de Dios. Como hombre es el Hijo de Dios porque nació de María y porque en su humanidad es el Hijo de Dios. Esa humanidad, esa manifestación de Dios. Pero ahora vamos a mirar el apóstol Pedro, después de que el Señor Jesucristo resucitó.
el Señor Jesucristo de los muertos y ascendió a los cielos, ahora el apóstol Pedro, ¿quién dice que es nuestro Señor Jesucristo? Fíjese lo que dice segunda de Pedro 1:1. Dice aquí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Fíjese bien, siervo y apóstol de Jesucristo, nos está diciendo el apóstol Pedro. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cómo está llamando el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo ahora, después de que Él resucitó de los muertos y ascendió al cielo? Ahora, si al apóstol Pedro, Dios le reveló que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios en su manifestación humana, como le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero ahora, ¿quién le reveló al apóstol Pedro que el Señor Jesucristo es Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, en primera de Timoteo 2:5. Y si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que fue lo que se le reveló al apóstol Pedro, que Jesucristo como hombre es el medio, es el único medio para entre Dios y los hombres. Pero ahora nosotros estamos mirando aquí que el apóstol Pedro está llamando a ese que se le reveló, que es el Hijo de Dios, lo está llamando Jesucristo, dice, lo está llamando Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese bien como el apóstol Pedro. Pero ahora la pregunta es, ¿y quién le reveló al apóstol Juan que nuestro Señor Jesucristo también es Dios y Salvador Jesucristo? ¿Quién fue el que se lo reveló? Si el Señor le dijo a Pedro que no se le había revelado carne ni sangre, que Él era el Hijo de Dios en su humanidad, ahora como Dios, ¿quién le reveló al apóstol Pedro que es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre? Que dice Dios y Salvador Jesucristo, porque dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, fíjese bien a quién les está escribiendo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pedro está haciendo división entre Dios y nuestro Señor Jesús, podemos comprender y entender ya, mirando los dos textos, que el apóstol Pedro, cuando está hablando y haciendo una separación, dividiendo entre Dios y nuestro Señor Jesucristo, está hablando del Hijo de Dios, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo como hombre, y está diciendo claramente que entre nuestro Señor Jesucristo y Dios es uno solo, no son dos, no son tres, Él es uno solo, porque el apóstol Pedro, que se le había sido revelada que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y ahora el apóstol Pedro nos está diciendo que ese mismo que se le reveló que era el Hijo de Dios, ahora él mismo nos está diciendo que ese mismo es Dios y Salvador Jesucristo. No hay duda, el apóstol Pedro se le reveló en su humanidad que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad era el Hijo de Dios, pero en su divinidad Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso, porque la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero no dice Jesucristo Dios, sino que el medio entre Dios y los hombres dice que es Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios. Con estos textos podemos comprobar que nuestro Señor Jesucristo es tanto hombre como Dios, y que el mismo Dios que es el Padre se manifestó en carne, y que es Jesucristo mismo, es ese Dios. Por eso es que al apóstol Pedro se le reveló que nuestro Señor Jesucristo en su manifestación humana es el Hijo de Dios, pero en su divinidad Él es Dios. Dice claramente el apóstol Pedro que Él es Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios.
Y esto es lo que se le reveló al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro se le reveló que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad es el Hijo de Dios, pero en su divinidad es Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy poderosamente. Nos miramos en un segundo video. Si el Señor Jesucristo nos lo permite, si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y nos acompañe para que le lleguen las notificaciones de estos videos que vamos a seguir subiendo. Dios me le bendiga poderosamente.